Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con nuestro curso. Ya en el video anterior habíamos visto una función importante, la función MSGBox, una función predeterminada, una de las más importantes. Habíamos profundizado en ella, habíamos visto los argumentos, para qué servía. Habíamos dicho que MSGBox nos permitía mostrar un cuadro de diálogo para mostrar información. Esa información podía ser valores, podía ser una cadena de texto, lo que tenemos, o mostrar lo que tenemos almacenado en una matriz, en una variable, en fin, podíamos mostrar información. Ahora vamos a ver lo que es input box, que es otra de las funciones importantes predeterminadas, que hace todo lo contrario del MSG Box. Input Box, vamos a enviar un cuadro de mensaje, pero el usuario es el que nos va a dar la información. Entonces, con ese cuadro de mensaje vamos a pedir la información y el usuario es el que nos va a dar o nos va a brindar la información. Con esa información la vamos a almacenar en una variable y vamos a poder utilizarla a nuestro antojo. Correcto, entonces, bueno, vamos de una. En este video vamos a ver todos los argumentos del input box. Vamos a hacer unos ejemplos, mejor dicho, de input box. Estos ejemplos vamos a ver lo que hemos hecho hasta el momento en el curso, o gran parte de lo que hemos hecho en el curso vamos a ver con estos ejemplos, así que no te lo pierdas. Bueno, nos vamos al editor, ya estamos en el editor. Vamos a crear un procedimiento sub llamado mc o input box, perdón, post-1, y vamos a ver los argumentos de esta función. Vamos a escribir input box, lo seleccionamos y F1. Entonces acá nos muestra una pregunta, un cuadro de diálogo, espera que el usuario escriba el texto, haga clic en el botón y listo, que ya les hemos dicho. Y los argumentos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 argumentos. En esta ocasión vamos a ver los tres primeros, que son los más importantes. Bueno, ya sabemos el prompt, que es la cadena de texto, al igual que el MSG Box. Igual el título del cuadro de diálogo es el segundo argumento, y la opción default, que es opcional. La primera es obligatoria y las siguientes son opcionales. Esta es la expresión de cadena que aparece en el cuadro de texto como respuesta predeterminada. Bueno, vamos a ver entonces un sencillo ejemplo. Escribimos input box. Como es una cadena de texto, lo que vamos a poner, por ejemplo, ingrese nombres, entre comillas. Como es texto, le damos coma, le ponemos coma, nos sale el segundo argumento, que va a ser el título del cuadro de diálogo. Le podemos poner así, importante, coma, y en la default vamos a poner solo texto. Correcto, terminamos, le damos a F5 y vemos lo que nos aparece. Nos aparece pues importante, como es el título del cuadrito, el nombre de la cadena de texto, y solo texto, que es lo que hemos puesto, la cadena predeterminada, que acá nos va a pedir ingresar pues los nombres, y acá ingresamos los nombres. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer, el primer ejemplo, primero, bueno, vamos a pedirle al usuario que ingrese los nombres, y estos nombres los vamos a almacenar en una variable. Igual los nombres los vamos a colocar en una celda, en un rango de celdas.
Eso es lo que vamos a hacer en estos momentos, ¿correcto? Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es declararnos una variable, ¿correcto? Entonces nos vamos a declarar una variable, pero ¿saben cómo? Vamos a declararla a nivel de módulo, como ya lo hemos visto anterior pues al comienzo del curso prácticamente. La vamos a declarar esta variable a nivel de módulo para que nos sirva en todo este módulo que vamos a hacer varios ejemplos, correcto. Entonces, ¿cómo se hacía que una variable sea su ámbito sea a nivel de módulo? Pues teníamos que declarar o tenemos que declararla fuera del procedimiento, correcto. Entonces la primera va a ser la palabra reservada, como ya sabemos, din, seguida del nombre del nombre que le vamos a poner a la variable. En este caso, como es de tipo string, str nombre, vamos a poner as string. Aquí vamos a ir comentando las líneas de código. Le vamos a poner variable que almacena las respuestas de usuarios. Bueno, luego de ello, ¿qué les digo? Para poder colocar, digamos las respuestas en las celdas, vamos a hacer uso del bucle for. No me acuerdo si ya lo hemos utilizado en este curso. El que sí hemos utilizado es el for each, pero no importa, no se preocupen, igual vamos a utilizar el bucle for. Recuerden que nosotros vamos a profundizar en todos estos bucles, entonces no se preocupen, igual vamos a explicarlo un momentico aquí, y no se preocupen porque vamos a profundizar, correcto, ya en muy poco tiempo vamos a profundizar en los bucles. Entonces, para el bucle for necesitamos una variable, que es la variable contador. Necesitamos declararnos una variable. Entonces, le vamos a declararla acá igual, le vamos a poner la palabra reservada din seguido del nombre de la variable, en este caso i. Se acostumbra a poner a la variable el nombre de la variable i de interacción. Bueno, ya vamos a ver cuando nos toque profundizar por qué es así. Entonces les pido que pongan el i o cualquier nombre, en fin. Entonces din i, vamos a poner, este es de tipo entero, tipo bit, vamos a poner integer, que fue máquinas integer, de tipo integer. Vamos a comentar variable que rige bucle. Correcto. Una vez que ya tenemos, digamos así, las variables, va a tocar pues iniciarlas. Vamos a iniciar primero la variable i. ¿Cómo la iniciamos? La iniciación de la variable. Entonces ponemos for el nombre de la variable igual a 0. Esto quiere decir que va a empezar desde 0 hasta dónde. ¿Cuál es el fin que le vamos a hacer? Vamos a, vamos a la hoja, vamos a poner los nombres desde la celda A1 a la celda A7. Correcto. Entonces sería hasta el valor 6. Acá vamos a comentar, esta es la iniciación de la variable.
Correcto. Vamos a iniciar esta variable. Ahora vamos a iniciar igual la variable nombre. Acá vamos a poner los nombres de las respuestas, pero como todavía no tenemos los nombres de las respuestas, de hecho todavía no se ha hecho nada, entonces toca poner la función, el inputsBox, que nos va a traer el nombre. Entonces vamos a ponerla acá, abrimos paréntesis, vamos a copiar esto, X, correcto, la ponemos acá, cerramos paréntesis y vamos a comentar. Aquí es donde vamos a almacenar la variable. Las respuestas, correcto. Una vez que ya tenemos eso, necesitamos poner las respuestas o los nombres de las respuestas en las celdas, específicamente en la celda A1, A2, A3. Cada respuesta que nos den los vamos a colocar, el programa lo va a colocar en las celdas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, para colocar los nombres desde la celda A1 a la celda A7 vamos a utilizar esta línea de código, que igual la voy a comentar en estos momentos. ActiveCell, si no nos acordamos cómo se escriben, control barra espaciadora punto offset. Offset tiene dos argumentos, la fila y la columna. Punto value va a ser igual a el nombre, la variable nombre. Vamos a explicarlo primero, correcto. Entonces primero vamos a seleccionar offset, le damos a F1 y vamos a ver qué nos dice. Nos dice que devuelve un objeto range que representa un rango desplazado de rango específico. No entendí un carajo. Pero cuando ustedes escuchen offset o lo vean, esto es igual a desplazamiento, correcto, a desplazamiento. Entonces de hecho las dos argumentos que tienes, la fila y la columna. Entonces, ¿de dónde nos queremos desplazar? Nos desplazamos de celdas, ¿verdad? Para hacer un desplazamiento nosotros tenemos que tener en cuenta la partida. Si nos queremos desplazar de A a B, tenemos que tener en cuenta el punto de partida, ¿verdad? Entonces el punto de partida, en este caso, por ejemplo, para que podamos entenderlo, si yo selecciono digamos esta celda, esta se convierte en la celda activa. Si la selecciono, igual esta es la celda activa, empieza desde D2 y así con todas. Si selecciono esto, sería la celda activa F5. Si yo selecciono A1, la celda activa sería A1. Nosotros queremos poner todos los nombres de las respuestas en este rango de celdas, correcto. Queremos de A1, cuando empiece la respuesta 1, que la coloque en A1, luego la segunda que la coloque en A2. Ya va a haber un desplazamiento. No sé si ya están captando la idea. Entonces ActiveCell es la celda activa, correcto, y este es el punto de inicio. ¿Y a dónde me voy a desplazar? Me voy a desplazar
por filas. De la celda activa, digamos, de A1 me voy a desplazar a A2, A3, A4, A5, A6 y A7. Vamos a verlo en el código. Entonces la celda activa, de la celda activa nos vamos a desplazar. Cuando I vale 0, entonces esto se convierte en la celda A1. Cuando I vale 1, hace el bucle, el recorrido del bucle, entonces la celda va a ser igual a la celda A2. Cuando vale 2, va a ser igual a la celda, esto va a ser igual a la celda A3. Entonces le ponemos el punto value porque vamos a modificar el valor de la celda y que va a ser igual a las respuestas que pues nos van a dar los usuarios. Correcto, por eso esta línea de código, pero acá en esta línea nos falta algo, nos falta seleccionar la celda activa. Correcto, en el rango donde queremos empezar esto. Entonces, si queremos que la celda activa sea A1, entonces listo, lo que simplemente hacemos es arribita, range, abro paréntesis, abro A1 punto y la vamos a seleccionar el método select. Aquí ya hemos seleccionado la celda A1, correcto, y la celda 1 va a ser el punto de partida, el cual después nos vamos a desplazar con object. No sé si ya si quedó claro, porque si yo quisiera, digámoslo así, no ponerla en A1 sino en D, que a partir de acá pongamos todos los nombres, entonces la celda activa tendríamos que seleccionar la celda D2, pero como la queremos poner en la celda A1, entonces esta línea de código vamos a comentarla. Seleccionamos la celda A1 para que se convierta en la celda activa, y acá nos desplazamos de la celda activa uno a uno por fila. Cuando acá cuando es 0, acá podemos digamos omitir el 0, simplemente poner i, vale. Entonces vamos a omitir esta parte, vamos a poner simplemente i. Acá es punto value, se corrió este cosito y listo. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Cerrar el bucle for, next for, igual esto, next i, perdón, el nombre de la variable. Entonces igual digamos esto del bucle de esta lo vamos a profundizar más adelante. Por cierto, suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten, hay cosas muy interesantes que vamos a verlo. No vamos a parar hasta terminar el curso, y que eso sí, vamos a salir programando, eso sí se los aseguro. Entonces, bueno, ya tenemos toda la línea de código, vamos a ver si funciona. Nos centramos en cualquiera, le damos a F5 y nos está poniendo. Entonces vamos a poner los nombres, digamos Ernesto, Juan,
Sebastián, Ángela, Verónica, no sé, se me ocurre otro, César y María. Y listo, y ahí terminó el recorrido del bucle. Ya nos colocó las celdas, los nombres de las respuestas en la celda a partir de la celda A1 hasta la celda A7. ¿Correcto? Ese es, digamos, el primer ejemplo. Sin embargo, digamos que nosotros digamos, como les digo, a ver, vamos a borrar esta parte. Correcto. Y le damos nuevamente F5. Ponemos Ernesto, mi nombre. Y vamos a poner nuevamente Ernesto. Entonces, esto no está controlando si se repiten los nombres. Correcto. ¿Qué tal si no necesitamos que los nombres se repitan? Necesitamos hacer ahí necesitamos hacer un punto de control si queremos, claro está, que los nombres no se repitan. O sea, que pueden ser nombres, puede ser código, en fin. Entonces, ¿qué tal que esa columna sea una llave principal que no necesita que tengamos duplicados? Entonces el segundo ejemplo va a ser para precisamente eso, evitar los duplicados. Bueno, para ello pues vamos a crearnos otro procedimiento en el mismo módulo, aprovechando ya las variables que están declaradas a nivel de módulo. Le vamos a poner input voz 2. Entonces necesitamos primero tener una función que nos cuente si tenemos o no duplicados. Entonces esta función es como la función contar si en Excel, contar.si. ¿Cómo funciona? Entonces igual no vamos a tener que crear una variable para poder almacenarla, entonces igual la vamos a declarar aquí. Le vamos a poner din, le vamos a poner la c, y esta pues esta variable va a ser de tipo integer, y tenemos que crear otra variable porque también vamos a tener un msgbox donde se va una variable donde va a almacenar las respuestas de ese msgbox. Entonces le vamos a poner din respuesta tipo bit. Correcto. Entonces nos devolvemos. Pues lo primero va a ser igual el bucle for, y nos vamos, para no hacerla tan larga, vamos a copiar todo esto, la primera parte. Control V, igual la selección, y acá vamos a iniciar la variable c. Toca con esta función worksheet function primero, entonces ponemos worksheet function punto con if, abrimos paréntesis, vamos a seleccionar el rango. ¿Se recuerdan de pronto o saben de la función contar.si? La función contar.si en Excel te pide un rango y te pide pues el valor que vas a contar. En este caso prácticamente lo mismo. Vamos a poner que el rango
va a ser toda la columna A. Entonces range, abro paréntesis, A, paréntesis A, cerramos paréntesis, le damos coma y acá le vamos a poner pues la respuesta, la variable nombre, para que nos cuente si hay o no duplicados. Correcto, entonces vamos a hacer un MSG box, vamos a poner la variable C, le damos a F5, force, me cerré el force, next y correcto. Ahora empezamos, vamos a poner cualquier cosa, más E. Bien, dice que está solo una vez, vamos a poner R y así, y acá digamos vamos a poner nuevamente E, y se nota que me sale el MSG box con el número 2, que se repite 2 veces. Si le ponemos otra vez LE, le damos a aceptar, nos sale que se está repitiendo 3 veces. Y así. Correcto, entonces ya de pronto se dan cuenta que vamos a hacer. Listo, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, utilizar un si, un if, que ya lo habíamos utilizado en el video anterior, creo. Ya lo habíamos utilizado. Igual también lo vamos a profundizar en próximos videos. Entonces vamos a poner si C es mayor que 1, entonces ¿qué quiero que haga? Entonces quiero que lo que quiero que haga, entonces que mande un MSG box con unas preguntas, correcto, que es lo que quiero que haga. Entonces vamos a poner acá respuesta, va a ser igual, lo escribimos en la variable, sí, lo escribimos en respuesta MSG box, abrimos paréntesis, entonces vamos a preguntar o vamos a indicarle mejor, dato duplicado, un nombre duplicado, coma, en el segundo argumento del MSG box, como vimos, vamos a poner un icono de exclamación, entonces V exclamación, pero le podemos poner más cosas. Vamos a poner que sea el botón OK y cancelar. OK, cancelar. Y también le vamos a poner por defecto que sea el segundo botón, o sea, cancel. Default, segundo botón, coma. Y el título, el otro argumento que es el título, vamos a poner importante. El nombre importante, cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Vamos a hacer esto, entonces ¿qué hacemos acá? Entonces vamos a colocar otro if si la respuesta es igual a V cancelado, entonces quiero que me muestre
quiero que me muestre que salga del programa. Éxito sub. Vamos a colocar un else también. De lo contrario, pasa esto, un MSG Box sencillo, entre paréntesis, decidiste continuar, error. Y ahí acabó todo. Vamos a cerrar los if. Tenemos en if son dos if, entonces cerramos los dos y cerramos el bucle for, ya lo cerramos acá, ¿sí? Y correcto, vamos a ver cómo funciona. Le damos a F5, vamos a definir la variable, como que no, es que acá es respuesta. Qué pena, listo. Por eso es importante definir las variables, correcto, y poner, acá yo lo tengo como opt-in explicit para que me ayude me obligue a declarar las variables. Entonces, un buen consejo, le damos a F5, ingresar nombre, vamos a empezar con z, es que toca borrar, pero borrar también vamos a comentar este MSG Box, lo vamos a comentar y sabes que vamos a borrar todo esto primero. Listo. Entonces le damos a F5, vamos a poner nombre Ernesto, Raúl, María, digamos que pasa esto. Y si ponemos nuevamente Ernesto, le damos a aceptar, miren que lo que pasa, nos está diciendo que el dato está duplicado. Entonces podemos aceptar, si seguimos a aceptar, entonces nos sale otro MSG Box, decidiste continuar y listo, continuamos y no pasa nada y seguimos con el pro ingresando los nombres. ¿Qué pasa si nuevamente no decidimos continuar? Le decidimos, nos está advirtiendo que el dato está duplicado, entonces cancelamos y nos salimos del programa, correcto. Entonces llegamos al fin. Nada, espero que les haya gustado y nada, que tengan un excelente día. Hasta el próximo video. Chau, chau.